Buenas tardes. Me place saludarlos una vez más. Bienvenidos para esta continuación de formación en la Escuela de Evangelización. No quiero empezar esta clase sin antes dar un saludo a cada una de las madres de este grupo. Desearles lo mejor, pedirle al Señor que les bendiga, que día a día siga derramando en ustedes la gracia de querer continuar incansablemente con esta bella labor. Que el Señor les bendiga esa vocación de madres. Recuerden, hace 8 días en clase hablábamos qué era la vocación y decíamos que ser una madre es vocación. Que el Señor les anime a pesar de las adversidades, a pesar de las vicisitudes y, ¿por qué no?, a pesar de las ingratitudes de los hijos, el Señor les siga animando, les siga fortaleciendo a permanecer fieles a esta vocación de ser madres. Bendiciones y que pasen muy buen día y que pasen muy feliz. Vamos entonces a iniciar este encuentro, esta clase, como es debido, como siempre lo hacemos, invocando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor que nos bendiga en esta tarde. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Donde quiera que estemos, que el Espíritu Santo permee el corazón. Que el Señor y el Espíritu de Dios nos animen, nos den las luces para continuar nuestro camino en la tarea de la evangelización, nos animen a continuar con la tarea de el proyecto de Dios. ¿Cómo es debido y cómo es de bueno caminar tras el proyecto de Dios? Y es por ello que en este cuarto domingo de la Pascua, la Iglesia nos pone de frente a la escena del buen pastor. Jesucristo, buen pastor. Ese pastor que da la vida por sus ovejas, que la dio. Estamos de hecho todavía con este gozo de la Pascua, de la resurrección, porque ese pastor ha dado la vida por nosotros. Hoy, al celebrar el cuarto domingo de la Pascua, vemos nuevamente a ese pastor que resucita, a ese pastor que continúa invitándonos a ir a Él. Por eso dice: yo soy el buen pastor. Las ovejas escuchan mi voz, me obedecen y vienen a mí. Y cae como anillo al dedo esta conmemoración de las madres, que deben ser unas buenas pastoras, a ejemplo de Jesús. El domingo del buen pastor nos dice que Jesús es bueno. Por allá en una cena, el joven rico le dice a Jesús: Maestro bueno, Maestro bueno. Hoy decimos pastor bueno. Un pastor que, a pesar de que ve nuestras infidelidades, a pesar de que sabe que somos incoherentes, a veces faltos de testimonio, Él permanece.
porque esa es la eidad de Jesús y de Dios, permanecer y de ser buenos. Vamos a darle gracias al Señor también por nuestros sacerdotes, por el Papa Francisco. Cada uno de nosotros sabemos por las dificultades de salud que están pasando en el momento el Papa. Oremos por ese pastor de la Iglesia, nuestro pastor. Oremos por nuestros párrocos, por el Padre Carlos, director del departamento de la catequesis de nuestra arquidiócesis, por nuestro arzobispo. Pensemos un momento en el sacerdote que nos ha bautizado, que nos abrió las puertas para entrar a la vida de fe, a la vida cristiana. Al obispo que nos confirmó, sacramento que estamos viendo y que vamos a continuar. En nuestro párroco actual. Pidamos al Señor por ellos hoy, para que cada día se vayan configurando cada vez más con el corazón de Jesús, buen pastor. Para que las cosas del mundo no los corrompa, para que la fuerza del Espíritu los preserve, los conserve, porque son consagrados. Nuestra obligación como cristianos, como creyentes, como católicos, es orar por nuestros pastores. Jesús ora por el pastor, por Pedro. Jesús ora por la iglesia. Y nosotros también estamos llamados a orar, unos por los otros y sobre todo por nuestros pastores. Oremos en momento de silencio por el párroco, por nuestras madres. Si algunas ya lo tienen en el cielo, también oremos por ellas. Hagamos un momento de silencio y hagamos oración. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31-32, nos encontramos como Jesús, reitero, ora por la iglesia, ora por Pedro, por el pastor de la iglesia. Dice, y el Señor dijo, Simón, Simón, Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo en la criba. Miren lo bonito que continúa. Pero yo he pedido por ti, para que no desfallezca tu fe, y tú, cuando recuperes la confianza,
ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Yo he pedido por ti para que no desfallezca tu fe. Qué bonito, miren, aquí nos encontramos en una escena como Jesús ora por la iglesia. En San Juan capítulo 17, versículo 20 y siguientes, vemos cómo cómo Jesús aboga ante su Padre para que no permita que sus discípulos se vayan o no se dividan, que permanezcan unidos. Pero aquí Jesús ora por la iglesia ante las dificultades del mundo, ante las dificultades del mal. Nosotros también estamos llamados a orar. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con estos sentimientos, con esta efusión del Espíritu en cada uno de nosotros, continuemos entonces con el sacramento del Espíritu, que es la confirmación, que hemos venido trabajando desde hace 2 clases atrás. Hace 8 días hablábamos entonces de el sacramento de la confirmación en Jesús y el sacramento de la confirmación en la iglesia, ¿cierto? Y decíamos que en Jesús se realizaba la plenitud de la promesa del siervo de Dios. Y en la iglesia nos ponían pues 4 momentos fundamentales, y es que el sacramento nos lleva a la vocación, cosa que diferenciamos de profesión, y hablábamos del sentido de la vocación. Segundo, decíamos que la vocación de ser testigos, ¿cierto? Ser testigos. Segundo, decíamos que el confirmando en la iglesia se convierte en signo del reino de Dios. En signo del reino de Dios. Como el confirmando va a ser signo visible del reino de Dios, porque al responder a la vocación de ser testigo, está llamado a promover, a señalar, a mostrar el reino de Dios. Decíamos en tercer lugar que el confirmando participa de la misión de la iglesia. Si bien en el sacramento del bautismo hablábamos de que por el bautismo recibíamos la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes, en la confirmación vamos dando como esa plenitud al dar respuesta a esas promesas bautismales. Y entonces aquí nos ponen de plano esto, que somos partícipes de la vida y de la misión de la iglesia a través de la fe. Luego, en cuarto momento, decíamos que éramos testigos de la salvación. Nosotros llevamos a otros a la salvación. Nosotros, por ser bautizados, confirmados, y en alguno de nosotros de una manera especial, llamados o laicos comprometidos, estamos invitados a ser puente de salvación para otros. Ver la oferta del reino como salvación. Y recuerden que yo les hacía el ejemplo de que cuando vamos a un centro comercial o a un local y nos decían gran oferta, gran oferta. Y es el momento como el enganche para las personas, para los consumidores y para todos ir a adquirir algo, porque están en oferta. Nosotros, en el sacramento de la confirmación, tenemos que hablar de esa oferta del reino de Dios. El reino de Dios siempre está en oferta para que todos lleguen y sean acreedores de la manera más agradable, la manera más fácil al cielo, a Dios.
Hoy vamos a continuar entonces con la mistagogía del sacramento de la confirmación, ¿cierto? La mistagogía. Ya ustedes saben qué es eso de la mistagogia, que ya lo habíamos hablado en algún momento en la clase del sacramento del bautismo. Yo les había dicho que íbamos a hablar ese día generalmente de lo que era la mistagogia, ¿cierto? La mistagogia del sacramento, y lo hablábamos pues del bautismo como tal. Entonces ya sabemos pues qué es la mistagogía, ¿cierto? La mistagogia entonces del sacramento de la confirmación, recuerden que es la manera de cómo se va a desarrollar cada uno de los sacramentos, como el rito, como la manera discriminada, detallada de cada uno de los sacramentos, ¿sí? Como el rito, las pautas que vamos a llevar, que vamos a tener en el momento de, ¿sí? En el sacramento de la confirmación nos vamos a encontrar con tres momentos. El primer momento de la mistagogía es la renovación de las promesas bautismales. Cuando hablamos en el sacramento del bautismo, decíamos que esa renovación de las promesas era adherirnos de una manera más estrecha en Jesús, las promesas de fe. Que si bien nosotros, desde niños que de pronto nos bautizaron, no teníamos conciencia, pero nuestros padres y padrinos han depositado su fe, han hecho promesas de fe a través de nosotros. En el sacramento de la confirmación ya somos nosotros de una manera libre, voluntaria y tal vez ya con un poco más de conciencia, quienes vamos a acoger y vamos a renovar esas promesas. En el bautismo, las promesas bautismales es acoger esa propuesta, es adentrarnos a vivir bajo esa propuesta de la iglesia. Por eso decimos que sí vamos a creer en la iglesia que es una. Por eso decimos que vamos a creer en la iglesia que es santa. Por eso vamos a creer que en la iglesia es apostólica. Por eso vamos a creer que la iglesia es universal. Entonces decimos, o más bien dicen por medio de nosotros, que sí creemos. Que creemos en Jesucristo, que creemos en el Espíritu, que vamos a creer en la Trinidad insertada en la Iglesia Católica. Y ya en el sacramento de la confirmación, si bien son las mismas promesas, esta renovación de las promesas, nos llevan a entrar de una manera más responsable con Cristo y con la Iglesia. Adquirimos una responsabilidad más con Cristo y con la Iglesia. ¿Qué es eso de responsabilidad? Si bien por el bautismo se nos dijo para entrar o pertenecer a la Iglesia, creen en esto, van a creer en esto, van a creer en esto, por el sacramento de la confirmación yo adquiero esa responsabilidad más fuerte. Me uno más estrechamente a Cristo y a la Iglesia. A veces pensamos que la profesión de fe es como, ¿cómo podría explicar? Como algo más dentro de la celebración de la liturgia. Entonces ya tenemos esquematizado toda la celebración dominicalmente hablando. Entonces que tenemos este momento, que después de la homilía del Padre viene la profesión de fe. Entonces ya lo tenemos todo esquematizado. Y pensamos que es algo muy simple, muy sencillo, a lo cual decimos sí creo, sí creo y sí creo.
Pero en el fondo de la palabra esto es más denso de lo que pensamos. Más denso. Más de comprometernos. ¿Sí? Más de comprometernos. Por eso decimos que al final hacemos todos una aclamación. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Qué interesante, muchachos, y es mirar cada una de estas tres aclamaciones. Un solo Señor. La confirmación nos solidifica a un solo Señor. No hay otros señores. No hay otros señores. ¿Sí? No hay otros señores. En la actualidad, tristemente, estamos enseñoreados. Es decir, muchos señores. Viene a mi memoria una palabra de un filósofo llamado Epicúreo. Epicúreo habla sobre un término y es de ese que para él lo más importante es la ataraxia. Ataraxia. ¿Qué es la ataraxia según Epicúreo? La ataraxia es no dejarse perturbar por nada. Es evitar el sufrimiento, es evitar, es decir, alejarse de lo que en el fondo y lo que el mundo ofrece es nada. Epicúreo nos pone esa invitación. Qué bueno sería que en la actualidad todos nosotros tuviéramos eso, la ataraxia. Pero no, tristemente el mundo en el que estamos en la actualidad nos está llevando a otros niveles, nos está llevando a otras ideologías, nos está llevando a un bazar de religiones, nos está llevando al relativismo, ¿sí? Nos está llevando al relativismo. Pero aquí una vez más, en el sacramento de la confirmación, en la mistagogía, nos dicen, quien se confirma es porque quiere pertenecerle a un solo Señor. Miren que por ahí en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo, yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Y no hay otro Dios fuera de mí. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré tu Dios. Y ustedes serán mi pueblo, ¿cierto? Perdón, lo va a decir por allá entonces Dios cuando libera al pueblo de la esclavitud, ¿cierto? Cuando libera al pueblo de la esclavitud. Yo había dicho que en el libro de los Números, ¿no? Pero es por allá en el libro del Éxodo, ¿sí? Capítulo 6, Éxodo 6, 7 y siguientes. Desde el Antiguo Testamento ya Dios nos está poniendo de frente de que Él será el único Señor. Y en la confirmación lo estamos testificando. Al decir una sola fe, decía ahora, en el mundo actual, tristemente estamos sumergidos en un bazar de religión. Entonces yo creo allí, yo creo en esto y yo creo en lo otro. Entonces que estamos adorando y alabando una y otros movimientos. No. Una sola fe. ¿Y cuál es esa única fe? La de la Iglesia Católica. Iglesia que en el sacramento del bautismo se nos ha conferido esa única fe. En el sacramento del bautismo, el sacerdote o el ministro del bautismo, antes de proceder con el rito como tal, hace lo que es las renuncias y las promesas. Cuando termina,
le dice a los padres y padrinos, quieren por tanto que sus hijos y ahijados sean bautizados en la fe de la iglesia. Miren, quieren por tanto que sus hijos y ahijados sean bautizados en la fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar. Es como para asegurar. Entonces los padres y padrinos pues responden, ojalá hagamos un acto de fe, que lo hacen con conciencia y dicen, sí queremos. Y después se procede entonces ya al rito como tal. Y aquí en la confirmación, al decir una sola fe, es testificar esa fe única que hemos recibido en el sacramento del bautismo. Por eso nosotros no podemos estar con una fe diversificada, una fe acomodada. De aquí allí en este movimiento me ofrecieron eso, entonces me voy para allí, que en este otro movimiento me ofrecieron eso, entonces me voy para allá. No, una sola fe, permanecer fieles. Y decimos también un solo bautismo. Por eso se dice que el sacramento del bautismo no se vuelve a recibir. Imprime carácter como lo imprime el sacramento de la confirmación. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Y ese único bautismo es en Cristo. Hemos sido bautizados en un solo Señor, en una sola fe. ¿Sí? En un mismo Señor, en una misma fe. ¿Qué es la de quién? La de Jesucristo y la de la Iglesia Católica. Entonces, no podemos estar nosotros por allá inventándonos que yo me bauticé, pero ya no quiero estar bautizado, entonces me voy para otra iglesia y me tengo que bautizar. No, porque ya hemos sido bautizados en un solo único bautismo, ¿sí? En un solo único bautismo. Miren, San Juan, el Bautista, cuando bautizaba en el Jordán, decía a la gente, yo los bautizaré para el perdón de los pecados, para el perdón no más. Pero vendrá uno que os bautizará con el Espíritu, que es Cristo, ¿sí? Que es Cristo. Juan el Bautista tenía muy claro que su bautismo era solamente con un fin, y era el perdón de los pecados, nada más. Mientras que Cristo viene a bautizarnos con la plenitud. Por eso se dice un solo bautismo, con la plenitud que es con la del Espíritu Santo. Esa es la primera parte de la mistagogía de la confirmación, la profesión de fe. Segundo elemento de la mistagogía, y es la oración del obispo. La oración del obispo. Recuerden que el sacramento de la confirmación se le es conferido única y exclusivamente al obispo, ¿sí? Al obispo. Pero por razones pastorales el obispo delega a algunos presbíteros que en nombre suyo, lo representan y administran el sacramento. Por eso, en el sacramento de la confirmación, cuando hay un delegado, debe de hacerse la salvedad. Debe hacerse al público de que el presbítero tal va a administrar el sacramento en representación y delegado por el señor obispo. Pero el sacramento de la confirmación es única y exclusiva del obispo. Segundo, entonces, es la oración del obispo, una oración que va acompañada de un gesto, de un signo, y es la imposición de las manos. Un gesto que es la imposición de las manos. Yo les decía a ustedes cuando estábamos hablando de la introducción a los sacramentos, que en los sacramentos hay un signo infaltable y es la imposición. En todos los sacramentos tenemos la imposición de las manos. Entonces, el segundo de la mistagogía es este, la oración y la imposición de las manos.
Primero, ¿qué significa la imposición de las manos? La imposición de las manos, en primer lugar, es la petición, la invocación del Espíritu sobre, en este caso sobre los jóvenes o sobre quienes van a recibir el sacramento. Es lo que llamaríamos, cuando vimos la mistagogía del bautismo a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, la epíclepsis, cosa que también vemos en el momento de la consagración en la Eucaristía. La epíclepsis, la imposición de las manos sobre las ofrendas que van a ser consagradas. Entonces, la imposición de manos significa la invocación del Espíritu sobre los confirmandos. ¿Qué más significa la imposición de las manos? Significa que va a designar una misión, un envío. Vamos a imponer las manos, vamos a invocar el Espíritu y luego los vamos a enviar. Un envío. ¿Sí? Miren que cuando hay gestos de envío uno señala, es que hay que ir allá, hay que ir allí. Entonces, ese es el gesto, el enviar. La imposición de manos también significa para recibir los dones del Espíritu. De hecho, en esa oración que el obispo hace sobre los confirmandos, es la oración que precisamente va a pedir los dones sobre cada uno de ellos. Y lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1299. Permítanme, yo lo leo. Dice, en el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu. Y el obispo invoca así la efusión del Espíritu, lo que les decía, ¿sí ven? Invoca la efusión, pide al Espíritu descender sobre los confirmados. Y continúa el numeral 1299 diciendo, o más bien la oración que hay en el rito de la confirmación. Con las manos extendidas, con las manos sobre los jóvenes, hay una salvedad. Cuando hay, digamos, un joven o máximo 3, el obispo puede imponer las manos sobre cada uno de ellos, pero cuando hay muchos, como en nuestras comunidades parroquiales que se confirman 70, 80 y más, entonces el obispo impone las manos desde la sede, ¿cierto? Hace este gesto desde la sede y ahí va seguidamente con la oración, que dice que es bellísima, que encierra un sentido teológico, espiritual bellísimo. Dice de la siguiente manera esta oración: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos. Ojo, regeneraste. ¿Cuándo? En el bautismo. Miren que va teniendo como ese sentido. Regeneraste por el agua del bautismo, y el Espíritu Santo que descendió sobre ellos a estos siervos tuyos, y que los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo, pero el catecismo dice Espíritu Paráclito, y llénalos. Miren qué interesante lo que viene acá. Es como, ya te tienen, ya te diste en el bautismo, pero dales más. Dales más. Todo quien esté del lado de Cristo, todo el que acoge a Cristo, tiene más. Por eso dice un evangelio, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y se le confiará más, y se le confiará más. Te dice, llénalos del espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y de temor. Los 7 dones.
es el momento bellísimo. Es tan bello ese momento de la confirmación, que si todos tuviéramos una conciencia, los jóvenes adquieran una conciencia, los que acompañan en los procesos de formación como los catequistas, tuvieran esta riquísima conciencia, esas celebraciones que presenciamos no serían una celebración más. Tendría una gran acogida, un gran recogimiento, tendrían una gran participación. No habría dispersaciones, pero a veces nos falta adentrarnos en esto. Qué bello es tener clara la conciencia, tener claridad de que en el sacramento de la confirmación, el cielo, Dios, se derrocha en gracia y en bendición. Y aún más, si tuviéramos esa conciencia, permaneceríamos conformes a lo que acabamos de recibir. Es el momento, a mi modo de ver, de introducir al joven, al cristiano que ha sido confirmado, a meditar en cada uno de estos dones. No únicamente dejarlo para la vigilia de Pentecostés futura, que ya próximamente vamos a celebrar, que siempre únicamente le dejamos ahí como para la solemnidad de Pentecostés y explicar y ya se acabó. No, es el momento de que el cristiano católico confirmado, creyente, tome estos 7 dones en su modus viventis, el día a día. Continuar, ¿cierto? Que esté ahí, continuando. ¿Cómo vivo conforme a? Si yo desarrollo este don en mi vida, ¿cómo mi vida va a tener otro estilo? ¿Cómo va a tomar otro rumbo? Pero a veces, por la premura de los tiempos, movidos por los avatares de la vida, no pensamos, no caemos en la cuenta de nuestro modo de vivir. Entonces, esta es la mistagogia. Miren que decía ahora que esto tiene un gran contenido teológico, espiritual. Esto sería un tema muy sabroso de catequesis, de confirmación, de introducir al joven a ese misterio para el cual se está preparando y se está formando. Ese es pues el segundo momento, entonces con la imposición de manos. ¿Qué más significa entonces la imposición de las manos? La imposición de las manos también significa signo de bendición. Todos nosotros estamos llamados para bendecir. Todos nosotros estamos llamados para consagrar al otro. ¿Sí? Un padre de familia bendice a su hijo, consagra a su hijo. Pues yo cuando voy a visitar a mi mamá, siempre, al salir, la bendición. Y mi persona y mis hermanos. Y creo que muchos de nosotros, porque así de una u otra manera en la fe nos han educado. ¿Por qué? Porque nuestras manos están para bendecir. Bendecir los alimentos, consagrar la mesa, para que el Señor permanezca allí y que no siga faltando. ¿Sí? Entonces, esa es la imposición de las manos. También la imposición de las manos representa esa curación. Miren qué interesante como Jesús le dice a sus discípulos: vayan a todas las ciudades, vayan a todos los rincones y visiten a los enfermos. Y si hay un enfermo en la casa que van a visitar, impónganle las manos y se aliviará. Entonces la imposición de manos es sinónimo de curación, sinónimo de
Sanación también. Entonces estamos llamados también para hacer ese puente de sanación y de curación para aquellos que lo necesitan. Tercer momento de la mistagogía, y es la crismación. La crismación. Una vez terminada la imposición de las manos y la oración consacratoria, por así denominarlo, y así se llama, se procede con la crismación, que es la señal de la cruz en la frente del joven, de quien va a recibirlo. Y esta unción representa desde el Antiguo Testamento esa consagración. Como Samuel es enviado por Dios a ungir al rey David. Y lo vemos en la primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. ¿Sí? Del 1 al 13. Cómo Samuel unge y consagra. Una vez más, por la confirmación, somos consagrados. ¿Qué significa entonces la unción? La unción significa, decía ahora primero, consagración. Por el bautismo hemos sido consagrados a Dios, a Cristo y a la Iglesia. Pertenecemos de una manera más cercana. Pertenecemos. En la confirmación ampliamos esa consagración, porque somos ungidos con el crisma de la consagración. Por eso no hay otra consagración, no hay más consagraciones tan admirables como el bautismo y la confirmación. No hay otras consagraciones. ¿Sí? La única consagración es el bautismo y la confirmación. Entonces, por la unción, ustedes y yo, en el sacramento de la confirmación, solidificamos, ojo, solidificamos esa consagración. Por eso, San Pablo va a llamar al sacramento de la confirmación como el sacramento de la unción y del crisma. ¿Sí? El sacramento de la unción y del crisma. Eso lo va a decir 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21. Vamos, permítanme, yo les leo lo que dice 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 21. Dice, Dios es, por lo demás, quienes nos mantienen, tanto a mí como a ustedes, firmemente unidos a Cristo, porque Dios nos consagró, nos marcó con su sello e hizo habitar en nosotros al Espíritu con prenda de salvación. Vuelvo y lo leo. Dios es, por lo demás, quien nos mantiene, tanto a mí como a ustedes, firmemente unidos a Cristo. Dios nos consagró, nos marcó con su sello e hizo habitar en nosotros al Espíritu como prenda de salvación. Decíamos hace 8 días, los confirmandos somos testigos de la salvación, debemos promover la salvación. Y ahora decimos que somos consagrados, y lo ratifica San Pablo a la comunidad de Corinto. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y siguientes. Entonces, consagrados. Qué bueno es pensar en esto. Hacer caer en la cuenta al muchacho, a la muchacha, a la persona que va a recibir. Usted es un hombre, una mujer consagrada. Consagrada. Hacerle caer en la cuenta de que la palabra consagración significa algo sagrado. Yo soy sagrado. Pero nos ha dado como mucho temor, nos ha dado como mucho miedo
hablar de esto en estos tiempos reales, en estos tiempos actuales, donde más tenemos que llenarnos de valor, del espíritu y decir, lo que usted está haciendo está mal hecho. La moda que usted está acogiendo no es la mejor. La manera en cómo usted piensa, esas ideologías, no es. Porque esto está en contra, corrompiendo su consagración. Pero nos encontramos en la realidad con jóvenes, con adultos, todos entramos de una u otra manera, consciente o inconsciente, nos hemos dejado seducir por el relativismo. Nos hemos dejado impregnar y llenar por la ideología. Pero es triste ver los jóvenes nuestros de hoy en día cómo se están dejando llevar por las olas de esta actualidad del mundo, por las olas de lo que la sociedad les está brindando. Se relajan, ¿cierto? Perdiendo de vista que son más que ello, son sagrados, pertenencia de Dios. Hemos entrado en el relativismo porque todo lo vemos normal. Esa es la frase y el lema de los jóvenes hoy en día, ¿sí o no? ¿Usted por qué hace esto? Normal. ¿Usted por qué dijo esto? Ah, normal. ¿Usted por qué está vistiendo de esa manera? Ah, normal. ¿Usted por qué ya no va a misa? Ah, normal. Entonces estamos en ese relativismo de lo normal. Desdibujando lo sagrado, la gracia de Dios en mí. Segundo, ¿qué significa la unción? Significa abundancia. La unción significa abundancia. Por la unción somos una vez más abundados, llenados, completados del Espíritu de Dios. Abunda en nosotros, abunda. Miren que San Pablo va a decir algo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Sobreabunda. Porque Dios es ungido. Porque Dios nos ha ungido. Y entonces está esa gracia abundante en nosotros. Gracia que nosotros tenemos que hacer partícipes a los otros. Invitar a los demás. Darles un poco, una porción de esa gracia, de esa abundancia que tenemos en nosotros. Entonces, la unción significa esa abundancia. Es triste ver en las celebraciones de este bello sacramento cómo muchos jóvenes cuando les ungen el obispo el aceitico se empiezan a mirar y entonces se hacen ya esto porque les fastidia. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de esto que acaban de recibir. Pero para eso estamos nosotros. Para eso están ustedes aquí en la escuela, en la formación. Para luego ayudar a otros para que empiecen a formarse y a tener claridad sobre esto. ¿Qué significa también la unción? La unción también significa signo de alegría. Signo de alegría. Los discípulos, los apóstoles, lo vamos a escuchar ahora en el relato de los Hechos de los Apóstoles en el día de Pentecostés, dicen que cuando recibieron al Espíritu salieron llenos de alegría. Se sintieron ungidos nuevamente por esa presencia y por ese don del Espíritu, la alegría. Por eso un testigo, un discípulo, debe de contar a cuatro vientos la alegría de él. Nos encontramos con muchos milagros que Jesús ha realizado.
Y cuando Jesús cura a alguien, nos dicen los relatos bíblicos, Él les dice, no le vayan a decir a nadie, preséntate al sacerdote, pero no le digas a nadie. Y ese no le digas a nadie es entendido por el que ha sido curado de la manera inversa. Es como si hubiera escuchado el mandato de Jesús, vaya y pregónelo, vaya y dígalo. ¿Por qué estas personas que quedan curadas salen y lo gritan a los cuatro vientos? Porque la experiencia de Jesucristo no se puede acallar. La experiencia de Jesucristo en mi vida, lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo que la gracia de Jesús y del Espíritu ha hecho en mí, no se pueden acallar. Hay que gritarlo a cuatro voces, a los cuatro vientos. Él me ha curado. Él me ha sacado de estas. Él me ha ayudado. Miren, de hecho, hace 8 días escuchamos un testimonio de uno de nuestros compañeros en clase. Y él decía, es el Señor. 2 años y más en este problema personal, de vueltas, de idas y venidas, de abogado tras abogado. Y yo me deposité en la confianza. Y él decía algo. Terminaba el testimonio diciendo, y es algo que ni me lo creo y todavía me da escaramucia. Esa es la alegría de la unción. Esa es la alegría del que está compenetrado con Cristo. Esa es la alegría de la confirmación. Entonces la unción genera esa alegría. Todos nosotros tenemos que estar diariamente ungidos. Siempre y cuando pidamos la presencia y la gracia del Espíritu en nosotros. Que se te note esa alegría. Jesús le decía a los discípulos, que en esto reconozcan que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Yo le voy a hacer una antítesis, permítanmelo hacer, que en esto reconozcan que somos cristianos, en que se nos nota la alegría por Cristo. Por Cristo. Que se te note, como dice la canción, que se te note esta alegría de tener a Cristo en ti. La unción significa también purificación. Purificación. Vamos quedando purificados. Se nos va suavizando la vida. La purificación en nosotros es esa gracia que vamos recibiendo cada vez más. El joven, si por el bautismo el niño ha quedado purificado por las aguas, ese mismo niño ya joven y adulto, por la unción queda repletamente purificado. Porque si decíamos ahora que al ser consagrados por la unción, somos purificados. Y es algo que nosotros debemos tener claro. Yo debo cuidar y permanecer en la purificación. Porque es que yo soy imagen de Dios. Yo tengo impregnado algo de Dios. Yo soy ese sello de Dios. Por tanto, debo vivir conforme al Dios. Bien dice por ahí que Jesucristo compartió toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Él vivió purificado. Nosotros estamos sumergidos en la tentación, estamos sumergidos en el pecado, en el mal, pero podemos ser un punto referente, un punto de distinto a.
Jesús por allá en el capítulo 17 de San Juan, que la iglesia denomina la oración sacerdotal, le dice a Dios, te pido que los preserves del mundo, no que los saques del mundo, miren, no que los saques del mundo, no, sino que los preserves del mundo. Una vez más Jesús está diciendo ahí que en medio de la contaminación, que en medio de las cosas que el mundo ofrezca, ellos marquen la diferencia. Eso es ser la purificación. Marcar la diferencia. Pero tristemente, decíamos ahora, hemos entrado en ese relativismo donde todo es normal. Hay una frase de el Papa Pío X, de San Pío X, que dice, va a ser un parafraseo, más o menos dice de la siguiente manera: haz las cosas, aunque el mundo no esté de acuerdo, pero si para ti están bien, hazlas. ¿Sí? Algo así. Como queriendo decir, no haga las cosas que usted ve hacer, porque todo el mundo las hace. Haga las cosas que usted sabe que tienen que ser. O San Pablo lo va a decir muy bien. Hago lo que no tengo que hacer y dejo de hacer lo que tengo que hacer, en Romanos 8, si mal no estoy. Nosotros, por darle pues como, perdónenme el término, palabras de jóvenes, contentillo al otro, hacemos lo que vemos hacer, pero dejamos de hacer lo que sí tenemos que hacer. Estas semanas de Pascua hemos escuchado cómo los apóstoles dicen, es que preferimos primero agradar a Dios que a los hombres. Los sacerdotes, los del Sanedrín les decían, digan esto, les prohibimos por favor hablar en nombre de ese. Y Pedro dice, preferimos agradar a Dios que a los hombres. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, o hacemos lo que tenemos que hacer, y dejamos de hacer lo que no nos pertenece. Eso es la purificación en el sacramento. ¿Qué significa el signo? También significa que da agilidad, nos vuelve más ágiles. Por eso el testigo tiene que estar allí, acá, ir, venir, ser ágil a la hora de la evangelización. Por allá hablamos de que somos testigos, profetas a tiempo y a destiempo. Un profeta tiene que arrancar para construir, derribar, para plantar, la agilidad. Hubo un tiempo que yo estuve en proceso en misiones, acompañando misiones, y no hay nada más bello que ir al campo, a misionar a toda esta gente campesina. Y en medio de mis visitas domiciliarias, en medio de estos campos tan lejanos de una casa de la otra, me encontraba campesinos trabajando, labrando la tierra. Y es de admirar cómo es esa agilidad para sembrar. Cuando medio sentían que iba a llover, agilizaban de la mejor manera. Entonces yo les decía alguna vez, me acuerdo por allá en un bello lugar de Setaquira, Boyacá, que quiero tanto, yo le decía a uno de los campesinos, hombre, pero te vas a cansar, te vas a agitar, ¿por qué tan apresuras? Me decía, no, porque es que miren, va a llover y tengo que sembrar rápido porque no se me daña todo esto que tengo para sembrar. La agilidad. La unción me da agilidad. La unción me lleva a estar presto. La unción me lleva a estar activo, a estar despierto. Por eso, al joven, antiguamente, ahora ya no, nos daban una cachetadita, a mí me correspondió. Cuando nos confirmaban, nos daban una leve bofetada en el rostro. Sinónimo de despierte. Sinónimo de actívese. Miren que cuando las personas se desmayan, pues yo hasta el momento
no he tenido esa experiencia, pero cuando veo que uno ve que la gente se desmaya, otros empiezan a darle en el cachetico. Oiga, despierte, oiga, y empiezan, ¿cierto? Digo que no tengo la experiencia porque yo no le he pegado a nadie desmayado, ¿sí? Alguna vez me desmayé y tal vez me hacían a mí así, ¿cierto? Por allá en el 2012. Es despertar, activarnos. Entonces la unción nos activa, nos vuelve ágiles, nos despierta. Un atleta se aplica un aceite para ser ágil, para que su cuerpo esté más activo, ¿sí? Se hace ungüentos en las articulaciones para tener la agilidad de correr más. Ese significa la unción. Y por último, la unción significa curación. También quedamos curados. Así como nos da abundancia, nos da alegría, nos da sanación. Por eso nos encontramos con tema más adelante, con la unción de los enfermos. Y lo vemos como el samaritano se baja de la cabalgadura para ungir a alguien que estaba postrado, estaba tirado en el camino, herido, aporreado por los verdugos. Y nos dice que él le untó aceite. Nos cura, nos suaviza, nos calma. Qué bello es entonces descubrir todos estos signos tan especiales en el sacramento y todo lo que genera en nosotros. Pero reitero lo que decía ahora, tristemente nuestros jóvenes de hoy en día van, es más, hasta los padres van a las parroquias, tocan la puerta de los despachos, vamos a inscribirlos porque ya es hora. ¿Hasta qué hora? Vea ya pues como está de viejo, como está ya de adulto, y entonces se va a quedar sin esto, no hay que hacerlo. Pero solamente por la premura del tiempo, por salir como del paso, pero no por la conciencia de lo que genera el sacramento. Esto es entonces lo de la mistagogía de los sacramentos. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la confirmación, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? Y con esto ya damos por terminado el tema del sacramento de la confirmación y ya dentro de 8 días hablaremos del sacramento de la Eucaristía. ¿Cuáles son los efectos entonces del sacramento de la confirmación? Lo vamos a tomar a la luz del numeral 1302 del Catecismo de la Iglesia Católica. 1302. Bueno, antes de continuar, otro momento significativo de la mistagogía, del sacramento de la confirmación, es el signo de la paz. El signo de la paz. ¿Qué es el signo de la paz? El signo de la paz es como que estamos ya unidos más los fieles con la comunidad. El obispo cuando le unge en la frente al joven, le va a decir, la paz esté contigo. Y él le dice, y con tu espíritu. Es esa filiación. Hay una paz, decíamos ahora, hay una alegría, hay una purificación, hay una sanación que me genera el sacramento de la confirmación. Y eso es lo que trae la paz, alegría, tranquilidad. Lo decía ahora, citando a Epicúreo, ese filósofo, con la ataraxia. La ataraxia me trae tranquilidad, me trae paz, me trae silenciarme. Eso me trae el sacramento de la confirmación. Por eso el obispo nos dice, la paz esté contigo, la tranquilidad esté contigo, la calma esté contigo, la alegría esté contigo. Es esa filiación que voy a estar yo, la alegría y la paz que solo nos da Jesucristo. Como dice por ahí una canción,
yo soy la paz, pero no como el mundo la da. Él me ha dicho, yo soy la paz, ¿sí? Pero no como la que el mundo da, la tranquilidad en Cristo. Ahora sí, los efectos de la confirmación a la luz del Catecismo de la Iglesia, numeral 1302. Permítanme les leo. Dice, de la celebración se deduce que el efecto del sacramento es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Yo les decía hace 15 días que el sacramento del bautismo, de la confirmación, es prolongación ¿de qué? Del bautismo. Es prolongación del bautismo. Y acá lo está corroborando el catecismo. Dice, confiere crecimiento y profundidad. Confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Es prolongación. Se va a adquirir esa gracia en mí. Primer efecto del sacramento de la confirmación. Primero, nos introduce más profundamente a la filiación divina que nos hace decir Abba Padre. Eso lo va a sostener Romanos 8:15. Romanos 8:15. Vamos a leer. Romanos 8:15. En cuanto a ustedes, no han recibido un espíritu que los convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo. Han recibido un espíritu que los convierte en hijos y que nos permite exclamar Abba, es decir, Padre. ¿Quién nos impulsa y quién nos permite decir Abba, Padre, si no es la gracia del Espíritu? Con la confirmación yo me uno más estrechamente a Cristo y a Dios. Si por el bautismo me hago hijo de Dios, por la confirmación puedo decir papá. Es pertenencia mía. Soy pertenencia tuya. Lo que decíamos ahora del Éxodo 6, 7 y siguientes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Le dice Dios al pueblo de Israel en el libro del Éxodo, capítulo 6, versículo del 7 al 9. Y aquí lo constatamos. Si por la confirmación en la profesión de fe dije que un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, aquí ratifico esa filiación, esa adhesión, porque es que no hay un Dios fuera de Él, porque no hay una fe distinta a la de la Iglesia Católica, no hay otro bautismo distinto al que recibí. La filiación. Me uno más estrechamente. Segundo efecto, nos une más firmemente a Cristo. Por el bautismo me adhiero a Cristo sacerdote, a Cristo profeta, a Cristo rey. Por la confirmación me uno más firme, me consagro, me vuelvo testigo suyo. Me vuelvo testigo suyo. Me vuelvo un seguidor intrépido. Me vuelvo un seguidor acérrimo de Cristo. Esta semana escuchábamos cómo
la gente, al darse de cuenta que Cristo y sus discípulos ya no estaban, salen en búsqueda de él. Si bien Jesús les dice, es que ustedes no me siguen por lo que les estoy diciendo, sino porque les he calmado el hambre, pero hagámosle una connotación. ¿Por qué van a buscarlo? Hay una necesidad, claro, y Jesús la deja de manifiesto, el hambre. Pero la necesidad nos tiene que llevar a buscar a Cristo. La confirmación, como su nombre lo indica, me confirma esa unidad, esa adhesión a Cristo, porque es que yo lo necesito. Bien lo dijo por allá los discípulos de Emaús, quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. Invitan al extranjero, invitan al desconocido, pero es necesario hacerlo partícipe de la vida. Es adherirme a él. San Pedro dice por ahí, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la confirmación. Adherirme a Cristo. Volver a decir, es que ratifico mi unidad a ti. Por eso dije por allá en la profesión de fe, un solo Señor, no hay otro fuera de ti, un solo Señor. Descubrir el señorío de Jesús en mi vida y gritarlo a grandes voces. Ese es otro efecto del sacramento de la confirmación. Nos une firmemente, y yo le adhiero estrechamente a Cristo. A Cristo. Esta semana le decía, si mal no estoy, el jueves, Jesús le decía a Felipe, Felipe, nadie va al Padre sino por mí. ¿Quieres ir al Padre? Mira a Cristo. ¿Quieres estar cerca de Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres disfrutar plenamente de su salvación? Mire a Cristo. ¿Quieres beber diariamente de los sacramentos? Ve a Cristo. En Cristo está la fuente del agua viva. Como dice el Salmo, como la sierva busca corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Esa es la confirmación, unirme a Cristo, firmemente. Tercero, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Ya lo decíamos ahora, que nos genera la gracia, o más bien que nos daba la imposición de manos en la oración consacratoria. Aumenta en nosotros el don del Espíritu Santo. Decíamos también ahora que el signo de la unción es abundancia. Y aquí lo está confirmando ya el numeral 1303 del Catecismo, que nos aumenta el don del Espíritu Santo. Robustece en nosotros ese espíritu. Engrandece en nosotros ese espíritu. Qué bello es entonces este tan admirable sacramento. Unirnos a él, vivir con él, dejar que el Espíritu nos inyecte, dejar que el Espíritu nos penetre, nos ilumine, nos llene de Dios, de Cristo y de lo que la Iglesia nos regala. Y por último, nos hace perfecto nuestro vínculo a la Iglesia. Hace perfecto nuestro vínculo a la Iglesia. Por el bautismo me vinculo a la Iglesia, a la vida de fe. Pertenezco a la comunidad de Cristo. Pertenezco a la Iglesia cuya cabeza es Cristo. Pero en el sacramento de la confirmación me vinculo de una vez más a la Iglesia.
nosotros en la vida tenemos ciertas cosas que a veces requerimos de más compromiso. Por ejemplo, antiguamente para nuestros abuelos el llegar a un contrato y estrechar la mano era ley sagrada. Ahora, en la actualidad, para llegar a un acuerdo, para llegar a unos negocios, necesitamos firmar. Y esa firma da más vínculo, más compromiso. Comprometido con. Si bien en el mundo laboral existen tipos de contrato que es verbal y escrito, pero necesitamos que quede claro. Por ejemplo, cuando uno lleva debidos procesos, es mejor consignar en un papel qué dijo. Dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, pero lo que escrito, escrito está. Por allá lo dijo una vez un señor llamado Pilato. Lo escrito, escrito está. La confirmación me vincula más a la iglesia, por ese sello. Por eso estamos nosotros más comprometidos a hacer posible nuestros compromisos bautismales, a ser efectivos dentro de la evangelización. Estamos llamados todos nosotros a vincularnos con la iglesia. Y entiéndase iglesia no únicamente en templos parroquiales. Yo como confirmado estoy vinculado a la iglesia de la familia. ¿Cómo doy testimonio en mi casa? ¿Cómo doy testimonio en el ambiente laboral? ¿Cómo doy testimonio en mi comunidad? ¿Cómo doy testimonio en mi barrio, en mi cuadra, en mi sector? Esa es la iglesia. Claro está que estoy llamado luego a vincularme de una manera más estrecha a movimientos, a grupos parroquiales, donde allí voy a seguir nutriendo, voy a seguir creciendo en comunidad, en fe y espiritualidad. Qué bello es entonces, muchachos, este sacramento. Tengamos en cuenta, para ir concluyendo, que mediante el sacramento de la confirmación nos volvemos, póngalo en mayúscula, nos volvemos verdaderos testigos de Cristo, ojo, verdaderos testigos de Cristo y verdaderos anunciadores de su palabra. Terminamos entonces este tema del sacramento de la confirmación. Dentro de 8 días, Dios mediante, nos vemos con el sacramento de la Eucaristía. Y así ir concluyendo el primer bloque de los sacramentos que son iniciación cristiana. Feliz fin de semana, feliz tarde. Que el Señor bendiga nuevamente a las madres. Un abrazo fuerte, una oración. Que el Señor les bendiga. Y no olviden orar por nuestros pastores, por nuestros párrocos, por los sacerdotes del mundo y de una manera especial por el Papa Francisco y también por el Papa Emérito Benedicto. Recuerden, Jesús oró por su iglesia. Lucas 22, versículo 23. Chao, chao.